El derecho a la cultura es un derecho humano reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En España es además un derecho fundamental reconocido en el artículo 44.1, que incluye simultáneamente un mandato a los poderes públicos y un derecho. Dice así: los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura a la que todos tienen derecho. Como derecho fundamental, el derecho a la cultura plantea dos problemas principales. En primer lugar, su estructura. El derecho a la cultura tiene una estructura doble. En primer lugar, es un derecho de defensa. Parece claro, ante todo, que el Estado no debe crear cultura, sino protegerla. La cultura libre debe ser respetada por el Estado. Y el Estado no debe perturbar ese desarrollo de la cultura en libertad. Asimismo, debe establecer mecanismos de defensa frente a los ataques a los bienes culturales, en algunos casos incluso con instrumentos penales, tal y como exige literalmente el artículo 46 de la Constitución. Ahora bien, los derechos fundamentales, por definición, son de todos, también la cultura. Si el Estado no interviniera activamente a favor de la cultura, muchos no podrían acceder libremente a la misma y las manifestaciones culturales minoritarias se encontrarían en riesgo. La cultura está en el mercado y el mercado protege la cultura, sobre todo mayoritaria. Por ello, el derecho a la cultura es también, en segundo lugar, un derecho de prestación. El Estado, aunque no crea cultura, debe configurar una suerte de servicio público cultural, protección del patrimonio, red de museos, de bibliotecas, fomento del arte. El segundo problema que plantea el derecho a la cultura es su objeto, como derecho de prestación. ¿Qué cultura debe ser protegida y fomentada por los poderes públicos? Para poder ser protegida, la cultura debe concretarse en manifestaciones culturales específicas. Existe un primer círculo indiscutido que podría conformarse por el arte, las 6 artes proclamadas por la Grecia clásica, a las que hoy podríamos añadir el cine y la fotografía. Y además del arte, en este primer círculo, indiscutido, cabría incluir el legado o patrimonio histórico, en la medida en que no estuviera incluido en las artes. Luego tendríamos un segundo círculo, más discutible y difuso, en el que cabría incluir algunos espectáculos, como los toros en nuestro país, quizá el circo, y algunas tradiciones, quizá algunas fiestas populares, artesanía, quizás. En todo caso, y por último, resulta claro que no todas estas manifestaciones culturales han de ser igualmente protegidas. Yendo a la concepción universalista que parece implícita en nuestra Constitución y se deduce de otros preceptos de la misma, podría entenderse que el Estado ha de proteger, sobre todo, las manifestaciones culturales de calidad, con especial sensibilidad hacia las minoritarias. El Convenio de la UNESCO sobre diversidad cultural, ratificado por España, así lo exige.